Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a MadCat. El día de hoy vamos a ver lo que son los vectores. Listo. Para saber qué son vectores, vamos a ver primero las partes de un vector. Un vector nos va a ayudar a representar magnitudes vectoriales, por ejemplo, la velocidad, la aceleración, la gravedad, entre otros. Los vectores son entidades matemáticas. Por ejemplo, una magnitud que está dividido en las siguientes partes. Magnitud. Magnitud es el valor del vector. ¿Cuánto vale un vector? Si hablamos de la gravedad, ¿cuánto vale el vector gravedad? Que va hacia abajo. 9,8 por metros sobre segundo cuadrado. Al ser aceleración llevan esas unidades. Pero lo que vamos, magnitud. Ese 9,8 vendría a ser la magnitud de la gravedad. Dirección. La dirección es el ángulo de inclinación que está del eje X al eje Y. La inclinación del vector. Y el sentido nos dice hacia dónde va el vector. Para que tengamos más o para que entendamos mejor el concepto de dirección y sentido, veamos la siguiente gráfica. Dirección A igual a B. ¿Por qué? Porque ambos vectores están en el eje X. Pero sentido contrario, ¿qué quiere decir? De que el vector A se dirige hacia el eje menos X. O sea, se dirige hacia el menos X. Y el B se dirige hacia el más X. Por eso se dice que es sentido contrario, porque están en la misma dirección, claro. Pero, como dije, el vector A va hacia la izquierda o el menos X y el B hacia la derecha o el más X. Ahora, veamos qué es una resultante. Un vector resultante es la suma de todos los vectores unidos, inicio, final. Por ejemplo, aquí tenemos el vector A, su inicio, final. Y junto con eso, el inicio y el vector B. Y el inicio del vector B, final del vector B. Ahora, ¿cómo hallamos su resultante? Su resultante es la suma de la suma de la magnitud de los vectores unidos. Es decir, resultante igual a A más B. Ahora, ¿cómo se suma un vector? Vayamos por el método de las componentes. El método de las componentes es la forma más fácil de sumar vectores. Aquí tenemos la demostración de dónde vienen los componentes, o sea, de dónde viene esa teoría, ese teorema, perdón. Aquí tenemos de que coseno es cateto adyacente, que vendría a ser el AX sobre la hipotenusa, que es el vector A. Ahora, seno de tita, o sea, seno de tita, que es la inclinación del vector A. AY es este vector de aquí, lo pasamos acá, y forma un triángulo rectángulo. Entonces tenemos de que AY vendría a ser esta parte, seno de tita vendría a ser la componente Y sobre la hipotenusa A. Listo. Ahora, vayamos de frente para la resolución de problemas del método de las componentes. Un empleado postal conduce su camión por la ruta de la figura 1.33. Determine la magnitud y la dirección del desplazamiento resultante dibujando un diagrama a escala. El diagrama ya está dibujado. El diagrama tiene el primer vector, 2.6 kilómetros, vendría a ser magnitud 2.6. El segundo, que es el de acá, vendría a ser 4 kilómetros. Y el último tiene una inclinación de 45 grados. Ojo, 45 grados. Ahora, ¿cómo sumamos estos vectores? Se sumarán 2.6 más 4 más 3,1. Vamos a ver. Método de las componentes. Las componentes nos dicen de que AX es igual a la magnitud de A por el coseno de la inclinación de A con respecto al eje X. Componente Y del vector A. A por seno de tita de A, que también es el ángulo de inclinación. Ahora, nos dice, resultante es igual a la suma de las componentes X. Componente X del vector resultante es igual a la suma de las componentes X. Y lo mismo sucede con la componente del vector Y, o del vector resultante. La componente Y del vector resultante. Entonces tenemos AX, componente X de A, componente B de B, no, componente X de B, más componente X de C,
etcétera, 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 de los demás vectores, más es igual a la componente X de la resultante. Ahora, lo mismo sucede con la componente Y del vector resultante. La suma de los componentes Y de todos los vectores es igual al componente Y del vector resultante. Como segundo paso podemos tener su magnitud. Una vez que tenemos sumado todos los componentes X y todos los componentes Y, tenemos la magnitud del vector resultante. Vendría a ser la raíz de la suma de los componentes X al cuadrado más la suma de los componentes Y al cuadrado. Otro nombre vendría a ser la componente X del vector resultante al cuadrado más la componente Y del vector resultante al cuadrado. ¿Y cómo vemos su sentido? La dirección. La dirección del vector. Sentido. Ya. Ahora, el sentido lo vamos a dar mediante la gráfica, pero la dirección la vamos a obtener de aquí. Ahora, arco tangente de RY sobre RX es igual al ángulo de inclinación con respecto al eje X. Para entenderlo mejor, vayamos a un ejercicio. Primero que todo, vayamos a resolver el ejercicio. Primero que todo, vamos a ver esto. Primero, vamos a graficar los vectores. Vamos a graficar los vectores. Aquí tenemos el vector A, el vector B y el vector C. Ahora, una vez graficados, vemos sus magnitudes y vayamos a la parte matemática. El método de los componentes lo tenemos aquí, todas sus fórmulas, y lo único que hacemos es reemplazar datos. Del vector A, ¿cuántos grados está inclinado? 90 grados. ¿Por dónde? Con respecto al eje X. Ese es el eje X. Ahora, la componente Y. 2.6 por seno de 90 es igual a 2,6. Aquí podemos apreciar ya el sentido matemático que le damos. Por ejemplo, el vector A, este vector no tiene valor en X. Es decir, no está en el eje X, no tiene ningún valor. Solo en el eje Y. Por lo tanto, solo el eje Y va a tener su valor 2,6. Bx es igual a 4 por coseno de 0. Es igual a 4. Y la componente X, la componente Y del vector B vendría a ser 4 por seno de 0. ¿Por qué? Porque no tiene inclinación en el eje, no tiene inclinación hacia el eje Y. Está en el eje X. Por lo tanto, ángulo 0. Y aquí tenemos el cálculo. Bx es igual a 4 por coseno de 0. Coseno de 0 es 1. Vendría a ser 4 por 1, 4. Seno de 0, 0. Y todo nos da 0. Ahora, Cx, 3.1 que es la 3,1 que es la magnitud de C por coseno de 45 es igual a 2,19 y la componente Y del vector C vendría a ser 3,1 por seno de 45 es igual a 2,19. Ahora, ¿qué nos dice el método de las componentes? Tenemos que sumar todos los componentes X. Vendría a ser 0, aquí tenemos 0, más 4, más 2,19. Que tomamos ese 2,19 lo tomamos de el Cx. ¿Por qué? Son la suma de las componentes X. Ahora, vamos a sumar las componentes Y. 2,6 más 0 más 2,19. Y tenemos componente X del vector resultante, 6,19. Componente Y del vector resultante, 4,79. ¿Cómo hallamos el módulo? El módulo del vector resultante vendría a ser el módulo o magnitud. Módulo o magnitud, ambos términos son iguales. Módulo o magnitud del vector resultante, raíz de la componente Rx al cuadrado vendría a ser 6,19 más el Ry, que vendría a ser 4,79 al cuadrado, nos da un total de 7,82. Para ver sentido y la dirección, vamos a ver, primero la dirección vendría a ser, tiene un ángulo de inclinación de 37,73 grados con respecto al eje X. Sí, ahora,
Vamos a ver, ¿tiene sentido esta afirmación? Para comprobar nuestro resultado tenemos primero la gráfica con nuestro vector resultante puesto sobre nuestros vectores, los vectores que ya conocemos. El vector A está aquí, el vector B está aquí y el vector C está aquí. Y el vector resultante es el de aquí, el R. Y como verán, está inclinado 37,73. Y sí, nos da el ángulo concuerda. Pero vamos a ver si está bien el sentido. Y sí, aquí, por el otro método en el cual colocamos, sabemos de que el vector resultante es la suma de los vectores. Claro, es la suma de los vectores. Y además, tienen que estar origen, final, origen, final, origen, final. Y nos da el vector resultante queda exacto con la suma de los vectores puestos origen final, origen final. El método de las componentes nos sirve para hallar el vector resultante. Pero ¿qué tenemos que hacer? Colocar todos los vectores en el origen, calcular sus componentes, sumarlas, x con x, y con y, y luego calcular la magnitud y la dirección con las fórmulas que ya conocemos. Muchas gracias. Cuídense chicos. Hasta un próximo video. Goodbye.